Hola amigos, mi nombre es Carlos Daniel Loaiza Mamani de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez de la Facultad de Ciencias Contables. Hoy les presentaremos el tema rentas de primera y segunda categoría. Rentas de primera categoría. Si tuviste ingresos de arrendamiento y subarrendamiento de predios, cualquiera sea su monto, te encuentras obligado al pago del impuesto a la renta de primera categoría. También se debe considerar las rentas de mejoras y la cesión de bienes muebles, o la cesión de cualquier predio aunque sea gratuita. Alquiler de predios. Se consideran todo tipo de predios urbanos o rústicos. Casas, departamentos, cocheras, depósitos, plantaciones, etc. Un ejemplo. Rosa Hurtado es propietaria de un departamento y decide darlo en alquiler, según contrato al señor Sebastián Luján. Ambos acordaron que el señor Sebastián, que es el arrendatario, pagaría a la señora Rosa, que es la arrendadora, 1.200 por mes. El monto obtenido por la señora Rosa Hurtado por el alquiler es de renta de primera categoría. Subarrendamiento de predios. El subarrendamiento de predios se produce cuando una persona que alquila un inmueble lo vuelve a arrendar a otra persona. Un ejemplo. Juan le alquila a Pedro una casa por el importe de 2.000 soles mensuales. Pedro lo subarrienda a Luis por un importe de 2.500. Entonces la renta que obtiene Pedro por concepto de subarrendamiento es de 500 soles mensuales. Mejoras. Es el valor de las mejoras hechas al predio por el inquilino, el cual sea un beneficio para el propietario, y en la parte para que éste no se encuentre obligado a reembolsar. En el año que se devuelve el bien y el valor determinado para el pago al valor del autovalúo. Cesión de muebles. Constituye rentas de primera categoría el alquiler o cesión de bienes muebles, por ejemplo, vehículos, o inmuebles distintos a predios, por ejemplo, naves, así como los derechos que recaigan sobre estos, es decir, si no es propietario de la totalidad del bien, sino solo de un porcentaje, e inclusive los derechos que recaigan sobre predios. Cesión gratuita de predios. La cesión gratuita de predios, terrenos o edificaciones o a precio no determinado se encuentra grabada a una renta fija, equivalente al 6% del valor del predio declarado para el impuesto predial. El importe acordado para los servicios proporcionados por el arrendador, persona que da en alquiler. El monto del impuesto predial o arbitrios que sean asumidos por el arrendatario, inquilino, que legalmente corresponda al arrendador. Declaración y pago mensual por predios. En ningún caso el importe del alquiler será inferior al 6% del valor del predio según su autovalúo. Se declara y paga el impuesto dentro del plazo de vencimiento previsto en el cronograma de pagos mensuales, de acuerdo al último dígito del RUC de cada declarante. En el caso de recibir pagos adelantados, el pago del impuesto se puede hacer de forma inmediata. La declaración y pago de tus rentas de primera categoría lo puedes realizar mediante dos modalidades, por internet y presencial ante bancos. Por internet, estos serían los siguientes pasos que tendrías que seguir. Paso 1. Ingresa declaración y pago desde el portal de SUNAT e ingresa con tu usuario y clave SOL. Paso 2. Selecciona el formulario arrendamiento e ingresa la información requerida siguiendo las indicaciones del sistema. Paso 3. Elija la opción de pago. Pago mediante débito en cuenta o pago mediante tarjeta de débito o crédito. Bueno, el presencial sería la declaración y pago del impuesto. La puedes realizar también ante los bancos autorizados, dando los siguientes datos de forma verbal o utilizando la guía de arrendamiento. Tus pasos serían tu número de RUT del arrendador, mes y año, periodo tributario, por ejemplo, febrero del 2018. Tipo y número del documento de identidad del inquilino o arrendatario, RUC, DNI, carnet de extranjería, etc. Tipo de bien, predio, bien mueble u otros. Monto del alquiler en nuevos soles. El banco te entregará el recibo por arrendamiento, formulario número 1683,
que es el documento que se entrega luego al inquilino y o arrendatario como comprobante y sirve también para sustentar gasto o costo tributario en caso corresponda. Multas por no declarar dentro del plazo. Cuando la persona no declara sus ingresos de arrendamiento de un bien inmueble o mueble, comete una infracción tributaria y es penalizada con una multa del 50% de una UIT, que es igual a 4.150. Si subsana la multa antes de que la SUNAT notifique al infractor, se reduce la multa en un 90% si el infractor llena el formulario 1683 y cancela el íntegro de la multa rebajada más los intereses moratorios generados hasta la fecha. Un 80% si el infractor solamente llena y presenta el formulario 1683. Rentas de segunda categoría. Las rentas de segunda categoría grava impuestos progresivos de remuneraciones que se obtengan por el trabajo, es decir, son impuestos que se gravan por la colocación de intereses de capitales, regalías, patentes, rentas, vitalicias, entre otras, obtenidos por el trabajo dependiente e independiente que tienen como origen capital. Los ingresos de personas naturales. Dividendos de acciones, intereses, préstamos o ahorros, ganancias de capital por inversiones o aportes en fondos mutuas y AFP, fondos sin previsional, ganancia en venta de acciones y valores, ganancia por venta de inmueble, no habituales, regalías y otros capitales. Renta neta. Para determinar la renta neta de segunda categoría, se deducirá por todo concepto el 20% de la renta bruta, a excepción de la distribución de dividendos o cualquier toma de distribución de utilidades. Tasas de impuesto. El impuesto es del 5% de la renta bruta. Para efectos prácticos, la tasa efectiva es la misma que aplicar la tasa del 6.25% a la renta neta. La enajenación. Enajenación se entiende por venta, permuta, cesión definitiva, expropiación, aporte a sociedades y en general todo acto de disposición por el que se transmite el dominio a título oneroso. Artículo 5 de la Ley del Impuesto a la Renta. Ganancia de capital por la enajenación de valores mobiliarios. La Ley del Impuesto a la Renta grava, entre otras rentas, la ganancia provenientes de la transferencia, que es enajenación, de los valores inmobiliarios. Cualquier ingreso que provenga de la enajenación de bienes que no están destinados a ser comercializados en el ámbito de un giro de negocio o de empresa. Debe entenderse por enajenación la venta, permuta, cesión definitiva, expropiación, sociedades y en general a todo acto de disposición por el que se transmita la propiedad o título oneroso. De conformidad con la tercera disposición complementaria final del decreto legislativo número 1112, la renta de fuente peruana por enajenación de bienes, ¿a qué se refiere el inciso A del artículo 2 de la Ley del Impuesto a la Renta? En caso sea efectuado por una persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, será considerada renta de segunda categoría. Las conclusiones. Como vemos acá en la imagen, las conclusiones se consideran con rentas de segunda categoría de los siguientes conceptos: los intereses, regalías, rentas vitalicias, dividendos y ganancias de capital. Los intereses que son originados en la colocación de capitales. Las regalías que son originadas por el uso de marcas, patentes, derechos de autor, entre otros. Las rentas vitalicias consisten en un contrato firmado que obliga a una parte a abonar un pago de manera periódica a la otra parte, hasta que una de las partes muera. Los dividendos. Es la parte del beneficio de una empresa que se reparte entre los accionistas de una sociedad. La ganancia de capital proviene de la enajenación de inmuebles que no sean casa habitación. Bueno, hasta aquí llegamos en la parte final de este video. Espero que les haya servido de mucho y nos despedimos. Gracias.